Tengo el gusto de estar con don Óscar Ortiz, presidente de la Cámara de Senadores, que ha hecho un trabajo sobre decretos que favorecen la corrupción y que creo que es importante que el país los conozca. Gracias por venir, Óscar. Gracias, Carlos, por la invitación. ¿Es duro esto? Yo creo que es duro, pero mucho más duro son las consecuencias de los decretos que ha venido sacando el gobierno. Porque se ha venido hablando mucho de los fideicomisos, pero hay un tema que incluso es más grave, que es una política sistemática de parte de este gobierno de favorecer la contratación directa, es decir, hacer a un lado las licitaciones, bajo un supuesto criterio de agilidad, pero incluso ahora... Pero yo te decía ausencia de control. Totalmente, porque, Carlos, a diferencia de lo que ha venido diciendo el ministro y algunas autoridades que me han sorprendido diciendo que es parte de la descolonización, el hacer a un lado las licitaciones pues son más bien un instrumento de modernidad de la administración pública, de cuidar los recursos del Estado como lo que son recursos de todos y no propios de quien los administra. Y por lo tanto, lo que a mí me sorprende es que el gobierno haya sacado por lo menos 3 decretos, 2 de ellos genéricos, en los cuales le permiten a las empresas públicas nacionales estratégicas, que es una categoría que ha creado este gobierno, donde están Entel, Wanun, Inco y obviamente YPFB, son 15 ya, les permite contratar directamente. Contratar directamente es hacer un lado las licitaciones. Esto era algo que solo se podía hacer en caso de desastres naturales. Sí. Yo recuerdo que cuando comenzamos... Un carácter de rendición, ¿no? Así es, pero que cuando sacamos, cuando dio las primeras inundaciones en este Congreso, sacamos una ley para eso. Y la verdad es que recibimos muchas quejas, muchas observaciones, y después, a pesar de que hubieron otras inundaciones, tuvo mucho cuidado en no autorizar la contratación directa porque siempre se prestó abuso. Sí. Y aquí el gobierno, lo que a mí me extraña es que primero en 2007, en un decreto que firma el vicepresidente, su condición de presidente en ejercicio en ese momento, y después el presidente Evo Morales, directamente autorizan a todas las empresas, estas 15 empresas, a efectuar contrataciones directas. 3, ¿no? 3 decretos, ¿no? Bueno, hay 2 genéricos, hay uno que es el más conocido, que es el escandaloso, el 29506, que es el que le autoriza a YPFB a realizar también contrataciones directas. Lo único que le exigen es que vayan a hacer un registro, la gente presenta documentos legales, y con ese registro de ahí en adelante ya negocian directamente con la empresa. Y Carlos, esto no está bien, porque es crear, es ofrecerle, digamos, tentar a la gente, yo diría, para la corrupción. Porque, ¿por qué tiene que haber una cosa que se ha dado, lamentablemente? Bueno, es que es inevitable que se produzca. Recuerdo que una vez discutiendo en el Congreso se lo advertí a la gente del MAS y me dijeron que los procedimientos con licitaciones eran muy lentos. La verdad es que es algo que se hace en todos los países del mundo y no tendría por qué ser diferente acá. Por eso no puedo aceptar, y creo que los bolivianos no pueden aceptar, que hacer a un lado las licitaciones y volver habitual lo que antes solo se practicaba como para algún tema de desastres naturales, que es la contratación directa, o para montos menores, realmente lo podamos aceptar, porque produce corrupción. Y lo peor de todo es que aquí hay una responsabilidad ya directa del presidente y su gabinete de ministros, porque ellos han firmado los decretos. Puede ser que a la hora de la verdad hayan habido funcionarios, gerentes, en fin, que sean los que cometan el acto de corrupción en sí. Pero ha habido una política sistemática de este gobierno de favorecer la contratación directa, tanto por los decretos genéricos que te mencionaba, como por el YPFB y una serie de otros. Te doy un ejemplo. En enero de este año, el gobierno saca un decreto autorizando, por ejemplo, la compra directa por $57 millones de 6 aviones de combate. ¿Cómo es posible que $57 millones de dólares, que es una cantidad importantísima de dinero para nuestro país, para nuestras finanzas, le digan, vayan usted, cómprenlo? O sea, no se puede actuar, no se puede administrar el Estado. Ese tema. Los genéricos son el 29190 y el 29287, ¿sí? Y después autoriza a las empresas públicas nacionales estratégicas la construcción de infraestructura productiva para su proceso de producción en la modalidad de contratación directa. Luego ese decreto, que tiene un artículo único de 2 líneas, dice, bueno, infraestructura es construcción de obras, o sea, son los contratos por mayores montos. No le están poniendo bajo qué condiciones, no le están poniendo requisitos, no le están poniendo un límite de monto. Vayan a contratar directamente. Y después darán cuenta por el tipo de contrato que hicieron. Bueno, dice que después, pero ya vemos que, claro, que tampoco se lo ha hecho. Tampoco. Hay un decreto que viene después,
que es el 29576, donde ya directamente se autoriza a contratar directamente, dice, obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría. Ahí entra todo. Sí. Dice, la importación de bienes para su acopio y comercialización en el mercado interno. Y aquí hay un tema que es peligroso y que está relacionado con el caso de YPFB, al parecer. Dice, de acuerdo a sus procesos productivos y disponibilidad de recursos, efectuar la contratación directa de maquinaria y equipos de acondicionado. Yo nunca había escuchado que el Estado pueda autorizar a sus funcionarios a comprar cosas usadas, comprar... O sea, a la medida para comprar los taladros chinos, digamos. O supuestamente la planta de separación esa que se está comprando también es una planta reacondicionada. Es decir, esto se presta a mucha discrecionalidad. Yo creo que es el tema de fondo. Cuando se estamos hablando de administración de recursos del pueblo, recursos públicos, más bien lo que hay que hacer, aunque cueste un poco más, ser un poquito más lento en los procedimientos, es poner controles, es poner informes, es poner rendiciones de cuentas. Por ejemplo, Carlos, en el tema de los fideicomisos, el gobierno se defiende, y yo siempre escuché que este es un gobierno de cambio, diciendo que antes lo hicieron, si antes lo hicieron no creo que sea justificativo. Pero el problema es que es una figura, un documento publicado amparado en los demás. Resulta que los demás eran lo que ellos no querían y ahora, para amparar su legalidad, se amparan justo en lo que ellos criticaban. Pero ahora lo han convertido casi en la regla y no en la excepción. Exactamente. Y hay otro problema. Son recursos que no cumplen ni las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Vos le podrías preguntar a cualquier alcalde, a cualquier prefecto, cualquier autoridad, incluso universitaria, hay toda una serie de normas que cumplir para obtener los recursos. ¿Te corto? Hay municipios que están congelados precisamente porque no cumplieron la norma. Así es. O sea, el gobierno usa el embudo ancho para él y muy estrecho para los municipios que por firmas están reventados. Así es. Y en cambio, en este tema de los fideicomisos, lo que están haciendo es simplemente transferir recursos a un fondo, a una cuenta, a nombre de una empresa, y es como que si el Ministerio de Hacienda se lavara las manos. Todas las otras entidades públicas están conectadas en línea, es decir, sus computadoras están permanentemente conectadas con la del Ministerio de Hacienda por el sistema Sigma, y se sabe cada movimiento que hacen de las cuentas. Eso no está pasando con los fideicomisos. Por más que ahora diga el gobierno que supuestamente lo estarían haciendo bajo licitaciones, la verdad que hemos visto que en el caso del PFB que así no funciona. No funciona. Porque no hay forma de que ni el Ministerio de Hacienda ni la Contraloría General de la República puedan supervisar estos recursos traspasados al fideicomiso, porque simplemente no generan los estados financieros, no están interconectados. Si vos te acordás, el año pasado la prefectura de Santa Cruz le congelaron la cuenta porque por un problema de energía eléctrica se desconectó del Sigma. Sí. Bueno, para estos otros recursos, en el caso de los fideicomisos, nunca están conectados con el Sigma. Y obviamente viene toda la falta de control. Entonces yo creo que hay... ¿De cuánto de plata estamos hablando? Bueno, en los fideicomisos hay más de 3.000 millones de bolivianos creados por este gobierno, sin contar que se traspasaron 1.000 millones de dólares o se autorizaron a YPFB, y había otros 600 millones de dólares que fueron autorizados como un préstamo del PGN para al gobierno para hacer fondos de desarrollo productivo. Nadie se opone a que hagan fondos de desarrollo productivo, pero lo que hay que hacer es cumplir las normas. Y lo peor de todo, Carlos, es que tanto por los dos instrumentos, yo no sé cuál es más grave o cuál es peor, la contratación directa como una política de gobierno, ya que es una política de este gobierno, o la constitución de fideicomiso como un instrumento nuevamente de evadir las normas de control fiscal sobre los recursos públicos, ambas pues van a producir corrupción y va a haber una explosión, si no está habiendo ya, de corrupción, porque es muy fácil disponer como si fuera un fondo propio lo que en realidad son recursos públicos. ¿La Cámara de Senadores puede contratar libremente al que le dé la gana? No se puede, ninguna entidad puede, pero además todas las entidades, la Cámara de Senadores todas, están permanentemente conectadas al Ministerio de Hacienda. Uno puede imprimir todos los días los estados financieros directamente desde las computadoras del Ministerio de Hacienda, porque ahí se envían todos los datos. Lo que no está pasando con los fondos en fideicomiso. Y tampoco se pueden las otras entidades que no son estas empresas públicas estratégicas tener la contratación directa como la forma normal de contratación. Pero además en actividades ya más o menos en estas empresas estratégicas tienen actividades más o menos ya sospechadas o que ya se las miró.
el caso de Papel Bol y Cartón Bol. Ya tienen problemas y tienen observaciones. Hay una máquina de la fábrica de papel en Cochabamba que está tirada ahí, y está en una muy mala construcción y no pasa nada, nadie la chequea. El tema de la boliviana de aviación es una barbaridad lo que ha ocurrido. Yo voy a mostrar en un ratito más el decreto supremo que se ha hecho para que ellos puedan hacer lo que les dé la gana. Es decir, el problema de la empresa siderúrgica Mutum es otra barbaridad porque se le dio todo sin tener la licencia ambiental y lo que es peor, sin tener los lugares en los que iba a poder trabajar. Oscar, esto está muy mal. Las empresas estratégicas amparadas en estos dos decretos, porque son dos que los benefician a ellos y el otro va directamente para yacimientos. Esto de aquí va a terminar destruyendo la economía nacional. Claro, porque ¿qué pasa con todo esto, Carlos? Hay una mezcla de corrupción, de incapacidad e ineficiencia de las empresas públicas que está creando este gobierno, que está elaborando a la categoría estratégica. Y esto tiene dos costos para todos los bolivianos. El primero es que la incapacidad y la ineficiencia te generan un mal servicio, te generan de abastecimiento, te paralizan la economía. No es ningún secreto, ya en los últimos 2 o 3 años, por ejemplo, en el departamento de Santa Cruz se ha podido producir mucho menos porque no había el combustible disponible. Y eso es menos empleo, es menos ingresos para la gente. Pero además, todas estas pérdidas, ¿quién las paga? El ciudadano. Porque al final son ingresos públicos que podrían haber sido destinados a otros rubros o a otros servicios o a salud, educación, en fin, a todo lo que sea más prioritario, y están yendo justamente a estas empresas que lo están malgastando o se lo está llevando algún funcionario corrupto. Y por último, Dios nos libre, cuando ahora encima que va a ser un año de crisis económica, encima comiencen a dar déficit, porque ahí ya cuando el Estado entra en déficit por problemas de baja de ingresos y por mayores gastos, por toda esta ineficiencia que están creando, al final los ciudadanos la vamos a pagar ya sea vía inflación o vía, digamos, disminución de inversiones del Estado en los rubros que sí se necesitan. Te voy a pedir un corte, después cuando volvamos al corte, me vas a decir cuál de estas empresas está bien, de acuerdo a la mirada que ustedes tienen. ¿Ya? Vamos al corte. Como premio consuelo, si sirve, ¿cuál de estas empresas, de las empresas estratégicas, tanto de las creadas cuanto de las elevadas al rango, está funcionando bien que ustedes tengan conocimiento? Mire, yo no podría dar fe de ninguna, Carlos, y sería bueno compartir con la opinión pública. Primero tenemos 9 empresas nuevas creadas por este gobierno. Una es la empresa de apoyo a la producción de alimentos, EMAPA. Ya fracasó, ya lo vimos. Además es una empresa que nunca le hemos conocido una licitación, va y negocia directamente a quien le compra y negocia directamente a quien le vende. Ese es el camino directo a la discrecionalidad y a los favoritismos y a las comisiones. Lácteos de Bolivia, yo no sé si alguien ha escuchado realmente qué está saliendo de ahí. Porque papeles de Bolivia, tampoco dónde estarán los papeles que están produciendo. Cartones de Bolivia, ¿dónde están en la zona del Zapare? Son las máquinas que están en la zona del Zapare y que te puedo garantizar que hace un año que están ahí y que no está montada la fábrica. Y eso está en el monte, ha sido puesta en el monte. El tema de todas estas, Carlos, es que a todas estas le han autorizado a contratar los estudios de consultoría, a contratar la construcción de sus obras, a comprar su maquinaria de forma directa. Sí, señor. Entonces uno dice, no las conozco todavía, pero en todas estas están haciendo gastos de forma directa, sin licitaciones. O sea, alguien está negociando con otra persona diciendo, te lo voy a comprar a vos, ¿y cuánto te pago? Pero eso, yo creo que hasta una persona particular, una madre de familia, pues, tiene varias opciones antes de decidir un gasto. Cementos de Bolivia, depósitos aduaneros bolivianos, azúcar de Bolivia, Boliviana de Aviación. Te voy a contar un detalle de Boliviana de Aviación. Uno de los aviones que compraron ya lo han tenido que sacar porque está mal. Pero además, uno de los 2 aviones que compraron ya lo han tenido que sacar porque está mal. No los han internado legalmente a Bolivia. Ese es otro tema. No han pagado aduanas y acaban de hacer un decreto supremo para liberarlo del pago de impuestos, porque no nos van a pagar impuestos a nosotros. No, pero hablando de nosotros, Carlos, ¿cuál es la lógica de Boliviana de Aviación? Si el Estado quiere tener una empresa pública de transporte aéreo, ya está el PAN, ¿para qué crear otra? Claro. O sea, el Estado haciéndose competencia a sí mismo.
no tiene lógica. Esto no lo hace nadie con su propio dinero. Claro, si es para gastar el dinero de la gente, obviamente es lo que están haciendo. Y cada vez vemos que llegan, creo que han llegado 2 aviones, dicen la noticia, pero no veo ninguna. Uno de ellos no sirve, te lo estoy diciendo. Eso explica por qué no se opera hasta ahora. Yo te lo estoy diciendo. Y que me desmientan en el gobierno. Uno de los 2 aviones no sirve. Pero todo eso son recursos, al final, de los impuestos de los ciudadanos que se están despilfarrando. Ahora vemos aquí la epidemia del dengue, el drama de los hospitales, todas las limitaciones que hay que enfrentar, y mientras tanto mucho más dinero que lo que se necesitaría para invertir en estos rubros de salud, de educación, se están gastando en estas empresas. Y veamos las otras que existían y que ahora han sido elevadas al, digamos, nivel de estratégica. La minera Guanuni, sabemos todos los conflictos que hay ahí. Siderúrgica del Mutum, hasta ahora funciona, creo que está todo atrasadísimo en el cronograma. No hay licencia ambiental o ya la entregaron hace muy poco, no sé. La verdad que no informan cómo se debe. No hay el combustible que les va a servir. Ellos ya había más o menos 3 o 4 millones de dólares en productos que lo van a vender como si fuera de ellos. Como lo estamos viendo. Sí, señor, como lo que ya estaba. Bueno, la Comidol, que básicamente maneja Guanuni y la metalúrgica de Vinto. En el caso de Vinto es curioso porque terminaron vendiéndole todos los productos a la empresa que la habían nacionalizado. Así es. ¿No? O sea, vos lo has denunciado creo varias veces, donde está la supuesta independencia, eficiencia, lo que se quiera llamar. Entel funciona. Que por lo menos ahí las telecomunicaciones saca mucha propaganda, ¿no? Y funciona. YPFB ya ni que hablar. Tenemos la combinación de escasez y corrupción por incapacidad. ¿Qué es lo que un poco estamos proponiendo sobre todos estos temas, Carlos? Yo creo que hay que hacer, hemos listado unos 6 o 7 puntos. Primero, hay un decreto que sacó este gobierno apenas inició, por el cual establecían la contratación directa como una forma de contratar normal del Estado. La ley Sasco no permite crear su sistema. La ley Sasco dice que sus normas se deben aplicar al conjunto de la administración pública. Esto debe cambiar. Nosotros creemos que se debe reformar eso, volver a hacer porque toda la normalidad sea mediante licitación, y quizás cuando haya desastres naturales por la rapidez del tiempo habrá que regular cómo no se cometan abusos. Hay que derogar los otros decretos que permiten a las empresas públicas estratégicas contratar directamente como la forma normal y regular de contratar las obras, bienes y servicios. Creo que es muy importante también, y es parte de del déficit de institucionalidad que tenemos, ir al nombramiento de personas convocadas mediante el concurso de méritos, seleccionadas por 2/3 en el Congreso Nacional para todas estas empresas. Y creo que va a haber que sacar normas mucho más específicas, ahora que el Estado está, por así decir, ampliando su actuación económica mediante la creación de más empresas. Hay que tener normas muy específicas para la contratación pública y para la administración de estas empresas. Yo estoy comenzando a trabajar en aquello, porque hay que hacer todo lo contrario de lo que ha hecho este gobierno, que ha relajado los controles, ha eliminado los mecanismos de supervisión. Pero hay una característica, Oscar. Se ha relajado el control para lo que es poder ejecutivo. Obviamente, ¿cierto? Porque ustedes están muy controlados, el Poder Judicial está controlado, las prefecturas están controladas, las alcaldías están controladas, pero el Poder Ejecutivo y su ámbito de acción no está controlado. No, para nada. Y es como vos decís, hay, como se dice, 2 pesos y 2 medidas. Una es la forma con la cual se están tratando, digamos, al Poder Ejecutivo, que es un relajamiento absoluto, una especie de cheque en blanco para la discrecionalidad en la administración de recursos públicos, y eso degenera en corrupción inmediatamente. Y por otro lado hay normas, como una que pusieron en el presupuesto 2009, que permite revertir los recursos de prefecturas y municipios que no hubieran sido ejecutados durante el año. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Te cuesta que te den el permiso para gastar la plata, los sistemas de control te los ajustan al máximo, no podés gastar la plata y el gobierno pretende revertirla al Estado nuevamente. Y en esa reversión, ahora que hay tanto que se discute autonomía, en esa reversión están recursos como regalías. O sea, por un lado se pone la condición que se las preserva, pero por otro lado dice, no, si no ejecutan los recursos departamentales se revierten. ¿Y por qué no se ejecutan? O los municipales también. Porque como vos explicabas, el gobierno pone tantas trabas para que se puedan ejecutar esos recursos, a través, por ejemplo, de ese sistema de inversión pública que sus empresas no cumplen, que no se pueden ejecutar.
Entonces aquí hay que reformar todo esto, Carlos, porque lo que va a pasar es que quien va a sufrir es primero la economía del Estado y después la economía de todos los bolivianos. Yo estoy muy preocupado porque pareciera que Bolivia es el único país donde no hay crisis en el mundo. Y no es así. Es el único país donde no le estamos dando importancia a la crisis que viene. Yo conversaba no hace mucho en una reunión de presidentes del Senado, y el presidente del Senado de Colombia me contaba que en Colombia, que es un país con mayor estructura económica que nosotros, entre el 2008 y el 2009 van a perder 1 millón de empleos, Carlos. Y nosotros aquí en Bolivia los estamos perdiendo, ya se perdieron los empleos en la minería de forma sustancial. Tenemos otros sectores que están comenzando a ser afectados porque hay disminución de precios, hay escasez de combustible. El blindaje de nuestra economía no existe. Sí, blindaje, como dijo un economista que creo que vino a visitarte, blindado solo los tanques y aún a eso le pueden poner su granada. Pero además de ello, tenemos cientos de miles de bolivianos que están perdiendo sus trabajos en los países que emigraron buscando esa oportunidad que no encontraron en Bolivia y están comenzando a retornar al país. Es decir, ahorita en vez de discutir todo este conflicto político en el cual lamentablemente andamos sumergidos, debiéramos estar preguntándonos cuál es el programa anticrisis, cómo vamos a salvar los empleos de los bolivianos. Cuando usted le preguntan a la gente del gobierno en un programa anticrisis, ¿qué contesta? Bueno, ellos están simplemente echándose flores, digamos, en el sentido de decir las reservas subieron. Carlos, las reservas subieron porque los precios de las exportaciones durante los años 2005 y 2008 se multiplicaron en unos casos por 4, por ejemplo, como pasó en los minerales, o por 3, como pasó en el gas. Las proyecciones que hay es que, a diferencia del año 2008, donde el país estuvo recibiendo $8 por metro cúbico, digamos, exportado, ahora va a recibir 4. Y eso, Carlos, va a impactar directamente la economía del Estado, de las regiones, al final de todos los bolivianos. Todos sabemos que los minerales se han caído a la cuarta o quinta parte del precio, los productos pecuarios están en la mitad. Esto es muy serio, y si además tenemos un gobierno que solo le interesa andar de elección en elección, que solo le interesa seguir destruyendo la institucionalidad democrática para concentrar más poder, eliminar cualquier oposición, y no se preocupa realmente de la situación de la gente, obviamente estamos yendo al camino al desastre económico y social. Pero es cierto que las reservas subieron considerando que hay una deuda interna muy alta, que se está comenzando nuevamente a venir la deuda externa. En términos reales, en sumas y restas, cuando los pones el uno al lado del otro, es tan real que las reservas han crecido de manera considerable. A ver, crecieron a la medida que entraban más dólares, pero crecieron también en la medida que hay casi 3.000 millones de dólares de deuda interna, porque el Banco Central, para buscar esterilizar la economía, salía a absorber recursos. Exactamente. Y obviamente, ¿qué los hace? Los hace reservas, pero los debe también. Claro. Y esos son recursos. Por eso te digo, son parte tan reservas no son. Además hay fideicomisos por 1.800 millones de dólares, y esos fideicomisos ya se compró a cuenta. O sea, va a haber que pagarlo. Y hay recursos no ejecutados también de los gobiernos departamentales, municipales. Y algo que salió a la luz pública el otro día, que es de asustarse muchísimo. El gobierno, solo por mantener el tipo de cambio en los últimos 4 meses, eso ha significado 1.000 millones de dólares de reserva. Porque también hay que notar, es lo que yo te digo, nadie entiende en el mundo qué pasa con Bolivia. Todos los países han devaluado su moneda en los últimos meses y Bolivia no lo ha hecho. Por una decisión política. Entonces, ¿debiera haber devaluación? Bueno, si vemos que Brasil lo hace, si vemos que Inglaterra lo hace, la Unión Europea lo hace, algo está pasando en el mundo que nosotros no estamos sabiendo entender, Carlos. Y si yo te digo que hay ministros que lo saben entender y que ya han planteado la posibilidad de una devaluación. Bueno, es algo eso sería acertado. Lo que pasa es que... Duro, pero acertado. Yo creo que lo correcto en todo esto es responder a las realidades económicas. Es decir, nosotros teníamos un sistema por el cual el dólar fluctuaba de a poco, según la realidad económica que hubiera. Lo que ha hecho el gobierno es poner una especie de tipo de cambio fijo en los hechos, por una decisión política. Cuando seguíamos respetando el mecanismo de las fluctuaciones muy pequeñas, no tendríamos por qué causar ningún sobresalto a la economía. Cuando ya se han pasado varios meses manteniendo una situación artificial, es que nos arriesgamos a los sobresaltos, y eso es lo que tenemos que manejar en los próximos meses para que no haya ningún problema mayor que impacte en nuestra economía. Última pregunta, el tema fundamental es la economía, la discrecionalidad de los decretos, los fideicomisos
y la situación económica internacional nos pone en un campo difícil. Muy difícil, Carlos, porque Bolivia nunca produjo más. Y lo peor que puede hacer uno es engañarse a uno mismo o echar cuentos y creérselo, que es un poco lo que ha hecho el gobierno. Es decir, el gobierno se basó en dos indicadores positivos durante este tiempo, o tres quizás. Uno era el incremento de las reservas, el otro era el incremento de las exportaciones y el tercero era que había déficit, pasamos a tener superávit. Pero en ninguno de estos años Bolivia produjo más cantidad, es decir, no exportamos más toneladas de mineral o más metros cúbicos de gas o más toneladas de productos agropecuarios. Lo que pasó fue que subió el precio de ellos, se cuadruplicó, se triplicó, en el menor de los casos se duplicó, que era el de los productos agropecuarios. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente nos gastamos algo que el mundo nos regaló, por así decir, con los mayores precios internacionales, pero ni siquiera los aprovechamos para invertir y aumentar nuestra capacidad productiva. Hoy los precios vuelven a bajar y obviamente estamos mucho más débiles porque producimos menos que antes, porque como hay tanto caos en el país y no hay seguridad jurídica, no hay inversiones en el país y entonces comenzamos... ¿No sabe que venga? Pero ¿cómo vendrían? A ver, si hay tanta inestabilidad, hay tanta inseguridad, el gobierno tiene una política errática, no se sabe realmente, no hay una política seria, por así decir, este es el camino por el cual vamos. No se respeta el derecho de propiedad privada. Y algo muy importante, no hay inversiones en los países donde no hay tribunales serios, creíbles, donde cuando uno considera que se ha cometido un abuso en contra de su interés, pueda uno ir a quejarse. Cuando el gobierno maneja todo, Carlos, simplemente se está, digamos, sujeto al capricho del gobernante y es lo que está pasando aquí. Y bajo esas condiciones muy poca gente arriesga su dinero. No, preocupante. Vamos a ver qué puede pasar con esto, pero no viene un año fácil. No, y sobre todo porque estamos viniendo a ver que viene la tormenta, uno ve cualquier noticiero internacional, solo se habla de la crisis y en Bolivia nuestro presidente, sus ministros, sus asesores están netamente en el conflicto político, no se preocupan de este tema y obviamente quien va a sufrir va a ser sobre todo la gente de menores ingresos, que es la que primera generalmente se queda sin trabajo y no tiene condiciones de poder tener alguna reserva con la cual enfrentar esa situación.